en principio decía, claro, puede haber sido por baja autoestima, que decía, ¿quién soy yo? Pero después, llevándolo al contexto, Moisés conocía quién era Faraón. Él estuvo en Egipto y sabía, era como que, porque acá Dios le dice, y te enviaré a Faraón. O sea, ni siquiera le dice, voy a ir contigo, sino que anda tú. Entonces, llevarlo un poquito al contexto de hoy, sería como que Dios se me apareciera y me dijera, mira, te voy a enviar al presidente de Estados Unidos, dile que haga esto. Entonces, puta, pero ¿quién soy yo? Entonces, como que yo primero lo miraba como un poco de que, claro, Moisés tenía tal vez baja autoestima y por eso no quiso, pero después tal vez contextualizándolo un poquito, sería la actitud de cada uno de nosotros si entendiéramos quién es el faraón, qué simboliza y qué representa. ¿Cachai? Entonces, para mí es una respuesta normal de cualquier persona, o sea, porque todavía le dice, anda faraón y dile que haga esto. Y yo creo que cualquiera en el lugar le habría dicho, pero ¿quién soy yo? Porque es faraón, ¿cachai? Y lo otro que me llama, claro, cuando Moisés le dice, pero me dirán no, Dios no te apareció. Claro, porque decía, en ese tiempo, si no me equivoco, Pato, Dios llevaba ¿cuánto tiempo sin hablar con el pueblo? ¿Era Entonces, todo el tiempo que 400 años? claro, no se nos da a entender que hablan con el pueblo, aparte que la reacción o la condición en la que ellos estaban era más bien alejada, así que no Entonces, tienes claro, evidencia para decirlo, más allá de las entonces, claro, o sea, tradiciones o los relatos que ellos conocían. entonces, claro, o sea, yo me pongo en el lugar porque yo en un principio Oye, pensaba, y por otro lado le dice, les voy a decir que se me apareció el Dios de mis padres, o sea, ni siquiera Moisés está hablando de que se le apareció su Dios, porque él todavía habla del Dios de mis padres. Entonces, claro, si consideramos que son 400 años donde Dios no le ha hablado al pueblo, porque le dice, eres el Dios de mis padres, de mis antepasados, entiendo yo. Entonces, toda esta generación, tal vez ninguno de ellos había tenido como una revelación o una intimidad con Dios de que Dios le haya hablado, como lo vemos en los antepasados. Entonces, claro, yo llevándolo un poco ahí, es como yo creo que es una respuesta que cualquiera de nosotros daría, porque son 400 años de silencio y justo le viene a hablar a él. Entonces, claro, ¿quién eres tú? ¿Cómo lo demuestras? ¿Sí? Un poco aterrizando esas dos cosas, pero lo que más me era el asunto del 311, que yo creo que es una respuesta que todos daríamos si entendemos el contexto de qué representa Faraón, el poder que tiene y quién sería cualquiera de nosotros parados frente a él. ya, mira, una sola acotación antes de que pasemos a Luz. Y claro, incluso el Lugo hacía una comparación con ir poco menos que ante el presidente de Estados Unidos. Yo diría que una comparación mucho más grande, porque Claro, considerando la figura que, volvemos a la época, que se sí, tenía de Faraón, era, de Putin entonces, era divina. ¿Cómo? de Vladimir Putin sería, de Tulor. No, yo diría más del coreano, del norcoreano. Porque de hecho los norcoreanos tienen una relación casi, no ellos no van a decir divinidad, pero en la práctica es casi una adoración divina que tienen con sus gobernantes. Entonces yo diría que la comparación más cercana sería con Kim ese, el Kim. Entonces, pero entendiendo a lo que va, que Hugo plantea de que la objeción uno, más que un tema de autoestima, es un tema de estar o entender lo que Dios le estaba mandando a hacer. O sea, es fin de cuentas decir, señor, me estáis mandando. ¿Quién soy yo para ir a hablarle a Putin, a Trump, al Kim Jong-un, a ese? Entonces, lo que plantea Hugo es una respuesta y una reacción súper humana, súper esperable. Ya, listo. Luz, te cedo la palabra. Ya. Estaba tratando de analizar de distintos puntos de vista el texto y de colocarme también en el lugar de Moisés. Y resulta que me parece súper humano la respuesta primera de Moisés de sentir miedo porque de alguna manera él sabía quién era Dios y, y sabía lo grande de Dios, o sea, de la grandeza, del poder, porque era el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces, yo creo que sería como una respuesta natural de nosotros si de repente viéramos una zarza que está ardiendo, vamos de curiosos, y de repente escuchamos la voz de Dios que nos habla directamente. Entonces, creo que la primera respuesta de Moisés es como nosotros responderíamos con humildad ante la presencia de Dios. O sea, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir?
Entonces, de verdad, yo creo que hay personas mejores que yo. Lo otro que me parece curioso es que aun cuando la primera impresión de Moisés es de humildad, después ya pasa como al otro lado, pasa como a un poco de porfía, de desobediencia, porque después ya Dios le explica quién es él, y le explica su plan, que eso no es, o sea, con otros profetas no siempre fue así, o de repente era, anda nomás. Pero aquí en este caso Dios le explica el plan completo a Moisés. Y Moisés aún así no quiere ir, porque me imagino que la parte humana también es como que sabe quién es Dios, que Dios lo va a acompañar, pero siente temor porque se va a enfrentar a una persona que sabe que tiene poder. Entonces, Dios le sigue demostrando que Él es Dios y Él sigue insistiendo en que no puede. Entonces, pasa como al otro lado la rebeldía. Como manda otro, porque yo no puedo. Y se niega, entra como en un proceso de negación, creo yo. Sí, mira, y de hecho es Eso. interesante tomando el último punto de la luz, porque igual la idea es que vayamos viendo, aunque sea rápidamente, estas 5 objeciones, pero me quedo con la última, porque ella habla de esta progresión que hay desde la respuesta, llamémosle más humana, hasta que poco a poco Moisés como que sigue tirando la pelota, hasta que en la última respuesta me llama la atención porque, ¿dónde está? En el versículo 4:14, porque aquí la respuesta de Dios, por lo menos en la Reina Valera, lo dice de esta forma, no sé cómo lo dirá en las otras Biblias, pero luego de la quinta objeción del quinto pero que Moisés le pone, dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo. O sea, fíjate que las otras 4 veces, por lo menos en esta traducción, hay que ver si otras traducciones lo plantean distinto, por lo menos en esta traducción te hace una diferencia. En las Sí. otras intervenciones, Dios responde. Harás esto otro, dirás esto otro. Pero en la quinta ya dice, ¿sabes qué? Basta, es como yo, y uno cuando ya está como un poquito estacada a veces, es como una reacción de enojo, le responde igualmente, pero su carácter cambia. Tal vez del punto de vista humano que hablábamos recién, uno intentando en el ejercicio de ponerse en los zapatos de Dios, que al final de cuentas, Dios por un lado dice, ya, entendí la primera, entendí el primer pero, un poco lo que decía Hugo, lo que decía Luz, al final de cuentas, ya, entiendo, te tienes que enfrentar a Faraón, a Putin, a Trump, comprensible, pero ya la quinta, basta. Ya, ahí tenemos un tema interesante, que lo iremos viendo mientras avanzamos. Ya, ¿alguien más que quiera compartir? Ya vimos algo de la primera, si podemos pasar a la segunda para que avancemos un poquito, y la segunda que está en el versículo 3:13. Y hago yo la introducción para que ustedes intervengan. Y dice en el 3:13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, ¿y qué les digo? El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Acá se harta tipo hace una intervención más o menos larga, pero en resumen habla de cómo va a llamarlo, cómo va a presentar a Dios, cómo lo va a exponer al pueblo. ¿Ya? Dejo el micrófono abierto. Me van a obligar a apuntar con el dedo. Ya, a ver, mi hermana Clara, si anda por ahí, aunque usted llegó más tarde, no sé si él se alcanzó a enchufar, hermanita. Me tiene silenciado. Ya, para los hermanos que fueron llegando ahora recién, para a ver si hacer un poquito de contexto. Hermano, Sí, ahí, ya. ya, Sí, es que recién me acabo de integrar y me estuve viendo acá un poquito el pasaje. Lo que usted leyó es el versículo, el 3, bueno, dio la introducción del 3:13, sí, justamente. Hablando un poco de esa cuando, objeción. de esa objeción, cuando Moisés les habla y les dice, en el nombre de quién, en el nombre de quién se va a presentar delante de Eso. Faraón y delante del pueblo, ¿no es cierto?
Y el Señor le responde estas palabras magistrales que siempre repetimos nosotros, en el nombre de yo soy el que soy, en el nombre de yo soy, el que es desde el principio, el que es el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin, podríamos decir tantas cosas, en el nombre de este Dios soberano era el en el cual él se iba a presentar delante de Faraón, aunque Faraón no lo conocía obviamente, y el pueblo prácticamente ya había perdido su identidad, ¿no es cierto? Tantos años de esclavitud, quizás hasta se habían olvidado del nombre del Dios de sus padres, como dice la palabra. Pero en este nombre se iba a presentar Moisés, en el nombre del gran yo soy, en el nombre que muchas veces estaba leyéndolo otra vez en el libro de Pablo Job, que era como que el nombre no se podía pronunciar, ¿no es cierto? Que eran puras consonantes y no tenía vocales, el nombre de Dios, el nombre de Dios, sí. Y no se podía pronunciar, pero en el nombre de este gran yo soy tenía que ir él, o sea, el Señor lo comisiona y para quitar, yo pienso que eran excusas nada más de Moisés, excusas como la primera, ¿no es cierto? Esta segunda excusa era quizás válida, pero el Señor lo estaba comisionando, o sea, él tenía que ir nomás, tenía que ir. Como de repente puede pasarnos a nosotros también que Dios nos manda algo, hacer algo, y también nos ponemos como Moisés a presentar nuestras excusas, que el hermano quizás está más preparado, el hermano Patricio, que es psicólogo, que es profesor, quizás uno pone esas excusas, no, lo tomas en un chiste, hermano, pero a veces nos excusamos, ¿cierto? Nos excusamos así también nosotros como Moisés, cuando el Señor nos manda a hacer algo, y quizás nos sentimos muchas veces minimizados quizás, o atemorizados para hacer cosas que el Señor sabe que podemos hacer, pero que quizás nosotros como Moisés aquí tuvo quizás temor de enfrentar a Faraón, temor de enfrentar a los ancianos del pueblo de Israel, a las autoridades de Israel, y se excusó en esto, en el nombre de que Dios voy a presentarme y decirle al rey, al soberano de Egipto, deja ir a Israel, para que esa era la orden del Señor en definitiva, que dejara salir al pueblo para que lo adorara, ¿no es cierto? Ese era el fin. Una excusa más de Moisés. Desde su humanidad, pienso yo también. Desde su humanidad, obviamente. Desde su humanidad y como nos puede llegar a pasar a algunos, que a veces buscamos excusas para no hacer lo que el Señor nos manda muchas veces. Podemos decir, no me siento capacitado, no estoy preparado, no tengo los suficientes conocimientos teológicos o, no sé, bíblicos o experiencias, pero yo creo que si el Señor lo estaba mandando era porque, como decía más arriba, que Él estaba con él. Él estaba con él, yo estaré contigo. Como Dios nos dice a nosotros que Él está con nosotros. Y que no vamos solos a lo que Él nos mande, sino que Él está con nosotros como estuvo con Moisés. Eso es mi... Amén. Gracias, hermana. 3 cositas. Amén. La primera, Amén. oye, paréntesis, más allá de que uno es profesional, todos ahora, mira, yo a mi altura, a mis 32 años, yo me considero súper desvergonzado, o sea, a esta altura me da bastante lo mismo, muchas cosas como ir a meterme con medio mundo, pero también cuando uno es más joven le da su cosita, po. Ahí cuando, mira, de vuelta al break, cóbrenme, de vuelta del break de hoy día, Sí. el cuento, por ejemplo, de cómo empecé a hacer clases, porque es un cuento muy divertido y tiene que ver con la alcaldía de Antofagasta, y fue yo creo que la única vez que me he sentido rasca en mi vida. Pero un rasca que sí funcionó. Cóbrenme, de vuelta al break, cóbrenme esa historia, que es muy buena. Ya, paréntesis 1. Paréntesis 2. Respecto a lo que decía Clara, claro, el tema del nombre de Dios es bien interesante, voy a hacer eso como mención. Claro, la lengua hebrea es lo que actualmente se conoce como una lengua muerta. Sí. O sea, es una lengua que ya no se habla de forma natural en un país. Sí. Para que se entienda eso. Y la lengua hebrea tenía esta particularidad que no tenía sonidos vocales. Sí. ¿Ya? No soy experto en el tema de fonética, pero básicamente el sonido vocal nos ayuda a conectar.
Entonces, era una lengua tan antigua, tan primitiva, voy a decirlo así, que funcionaba en base a puros sonidos consonantes. De consonante. Claro. Entonces, de hecho, yo cuando hacía clases jugaba eso con los niños, cuando les explicaba esto. Y les decía, niños, intenten decir su nombre sin vocales. Y era una cosa divertidísima. Porque era un poco hacer este juego de puros sonidos que se conectan. Entonces, el tema de que no tuviera vocales hacía, claro, que fuera un nombre complejo de decir para nosotros. Y de Sí. hecho, cuando uno estudia la transliteración, hasta que lo que nosotros conocemos como Dios, es bien entretenida la historia. Incluso la idea de Jehová es una transliteración que viene de este nombre original, que es la idea del ya. Ya esta expresión que a veces uno ve en internet, déjame ponerla en el chat. Como dicen, como Yahweh, Claro, incluso antes algo de así. eso, Yahweh. la transliteración que se usa antes que suceso. Y en otras tú la encuentras, y perdóname que estoy usando el chat, lo encuentras como eso, que son transliteraciones al final de cuentas en nuestro lenguaje, con nuestros símbolos, con nuestras letras, de los sonidos. Y hay otras teorías respecto a lo que significa eso. Una de las más comunes tiene que ver con que ese nombre se utilizaba como una onomatopeya. Ya. ¿Ya? Una onomatopeya que hacía referencia al sonido, a la respiración, perdón, a la respiración, no al sonido, a la respiración. Entonces se hablaba de que originalmente esa idea tenía que ver con un hálito, con un aliento, Con una ley. claro. Incluso una vez lo leí, no tengo seguridad si esto es cierto o no, lo leí y lo encontré muy poético, por eso lo transmito, porque más allá de que no sea original, creo que es cierto en el contexto de Dios. Leía en una ocasión que esa idea de este nombre de Dios que significaba respiración, estaba muy ligado a la cultura de los hebreos y había cierto refrán que se usaba o cierta expresión que se usó más adelante en el tiempo que decía lo siguiente: lo primero que yo digo al nacer es el nombre de Dios y lo último que digo antes de morir es el nombre de Dios. En nombre de Dios. Porque te plantea de que si el nombre de Dios tuviese que ver con este fonema o con esta onomatopeya de la respiración, lo primero que yo hago al respirar, o sea, al nacer es respirar, es tomar una bocanada de aire y gritar, llorar. Y lo último que hago antes de morir es inhalar y exhalar un último aliento de vida. Entonces es bien poética la idea, pero claro, es un nombre complejo y un poco apela, en este caso, al yo soy como a este Dios poderoso, como a este Dios soberano, que es la forma en que tenía que presentarse ante Faraón y ante el pueblo. ¿Ya? Y el tercer paréntesis, ya volviendo al tema que nos compete, es interesante Profesor, que, ¿sí? profesor, yo le puedo hacer una consulta. A mí no es una opinión la que quiero dar. Quiero hacer una consulta. ¿Cómo puedo entender que Moisés, siendo criado o conociendo el ambiente de Faraón, pudiese tener miedo si de alguna manera no era alguien que desconocía cómo funcionaba ese tipo de gobierno? Yo la verdad creo que con más razón justifico su miedo. Porque, claro, entendemos que, a ver, es cierto que la madre de Moisés en este rol de nodriza pudo enseñarle, pudo transmitirle aspectos de la fe judía. O sea, Uy, eso quería yo. Moisés sabía porque tenía conocimiento. Pero una cosa es tener conocimiento, otra cosa es tener este encuentro que él tiene con Dios. Porque es como de verdad, por decirlo de una forma. Es como le Claro. pasa a los niños que son criados en familias cristianas. Claro, conocen de la Biblia porque se les enseña, cuando son hogares más o menos decentes, por favor, enseñan a sus hijos de la Biblia. Pero es distinto que ellos conozcan de la Biblia a que ellos se conviertan. Sí. Porque hay una relación distinta para con Dios. Entonces, si usted me pregunta, el hecho de haber estado una temporada importante de su vida en Egipto, le da más razón a Moisés para tener miedo. Un poco lo que decía al comienzo el Hugo, es entender dónde me estoy metiendo. Entonces, yo no lo veo como algo raro, para mí es algo bastante humano, es bastante lógico entender el miedo que esto podría generar. Sí. Pero también lo podemos ir tirando desde otro punto de vista. Oye, estoy silenciando a algunas personas, no porque no las quiera escuchar, sino porque si no se me hace un poquito de enredo. Así que cuando vayan a compartir, ahí porfa abran su micrófono y con tranquilidad comenten.
Entonces, para conectar el punto y que avancemos. Lo interesante que planteaba Clara dentro de de lo que ella, de su explicación, es que ella dice, esto también podría haber sido una excusa, porque si Moisés conocía a Dios, ¿por qué preguntarle cómo presentarlo? ¿No sería más bien un pero que está poniendo de pasadita como con excusa? Lo cual es una idea que por lo menos es interesante para analizar, para que la tengamos dando vuelta ahí. Ya, voy a saltarme al tercero, ya para que avancemos, que se encuentra en el 4.1, que dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Ojo, acá ya no está diciendo cómo te llamas o cómo te presento, te dice, no me van a pescar, no me van a creer, no me van a inflar. Ahí venía el tema, tal vez ya no conocían de Dios, había pasado mucho tiempo, Dios no se les había revelado, hay una distancia, etc. Pero el tema es, Moisés dice, no me van a pescar. Ok, ante esa objeción, a ver quién no ha hablado en este momento. Marisol. Ya, ahí me perdí en qué versículo es el que leyó el último. 4.1. ¿El 3 era anterior? Ah, el 4.1. Sí, ya. me salté Sí, la tercera para que avancemos. Ah, perdón, ya. oye, disculpa. Que recién leía a Marcela. Marisol, Marcela, dale para que si no nos enredemos. Ya, para que no se me olvide después. Marisol y Marcela al tiro. Ya. Sí, yo también lo había anotado. Yo creo que he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Es una, desde la perspectiva contextual, es una respuesta muy válida, porque la incredulidad de alguien que, a ver, de un pueblo que no había visto o no había tenido una intimidad o un acercamiento directo con Dios, entonces obviamente que Moisés usaba esto también, entre comillas, como excusa, por un lado, pero por otra parte también por el temor de volver. O sea, encuentro súper válido el contexto de que él en el fondo debía volver de un lugar donde él huyó, ¿cierto? Y más encima comisionado de este gran Dios que por qué a él lo había escogido en circunstancias de cómo se fue también de aquel lugar. No sé si me explico. O sea, es un poco esa correlación, ¿cierto? Y afirma como con mucha seguridad de que ellos no le creerían, o sea, no le creerán, dice, no me creerán, ni oirán mi voz. No te ha parecido Jehová. O sea, creo que se contextualiza en ese temor, por un lado, y en el otro contexto se vincula con la asociación del volver a aquel lugar de donde él arrancó, de donde él huyó tras haber matado, asesinado a un egipcio, y más aún de él haber conocido a esa estructura del país, de esa nación, digamos, donde él fue criado. Entonces también, así como dice el hermano Hugo, claro, o sea, no es menor a quién tenía que ir a enfrentarse y con quién, si él tampoco, a lo mejor este era el primer acercamiento que él tenía. Entonces, es como súper válido el temor de hombre, el temor humano que prevalece aquí en Moisés. Claro, ¿cómo me van a creer que una zarza me habló? Y más encima me dijo que era este Dios que habíamos oído por oído, ¿cierto? Por transmisión. Y más encima me está diciendo que Él es el Dios de los padres y Él es el que me ha encomendado. O sea, igual en ese contexto yo también lo tomé, lo había puesto la semana pasada como tarea. Ellos no me creerán. O sea, hay una incredulidad y eso. Ya, súper. Y a Marcela, antes que se me olvide, por favor, para que conectemos. Igual los que no han participado me gustaría irlo escuchando, así que voy a ir pimponeando a los que no he estado oyendo en lo que viene. Ya, Marcela, te escuchamos. Ya, hola, buenas tardes, hermano. Yo quería, a ver, hay dos cosas, me tomo de hartas palabras de lo que ya han dicho, pero quería como indicar algunas cosas que yo observé. Una, de que él conocía bien ambas naciones,
o ambas instancias y cultura, y conocía bien lo que era el faraón, porque vivió con ellos po, y se crió en medio de ellos. Y también conocía muy bien lo que era el pueblo judío en el contexto que estaba en la esclavitud. Entonces, también creo que es bastante humano el decir, no, es que no me van a creer, porque tal vez también conocía bien a lo que estaban viviendo los judíos en ese momento, dentro de la esclavitud. Entonces, podría ver que había mucho temor, mucho miedo, y a lo mejor sentían que en muchos de sus casos que como que el Señor no había estado con ellos en todo ese tiempo. Y lo otro es que cuando, a mí lo que más me impactó fue cuando le dice, no, pero yo tengo problema en el hablar. Y el Señor dice, yo soy el Dios de los ciegos y el de los mudos. Le habla de las personas con discapacidad. Por lo tanto, yo así como que dije, entonces él no es solamente que él haya dicho, me pongo nervioso para hablar. Era algo mucho más allá, porque le da ejemplos de temas duros, de temas concretos en temas de discapacidad. Entonces, yo creo que a la final, yo puse aquí, era muy inseguro. Con el 4.1, Éxodo 4.1, como que yo avalaba esa parte de la inseguridad de él. Yo en algún momento, tiempo atrás, no sé si está bien, pero yo pensaba que a lo mejor había sufrido mucho en la crianza que había tenido con la familia del faraón, pero son especulaciones nomás que tengo yo. Pero es una de las cosas que más me impresionó, el tema de que cuando el Señor le dice eso, es porque él a lo mejor sí tenía algo mucho más fuerte que no solamente fueran los nervios de poder expresarse, sino que había algo más allá y que el Señor aún así igual lo usó. Eso. Ya, perfecto. Mire, y vamos a aprovechar lo que comenta Marcela también para un poco hacer la conexión con la objeción 4. Bueno, en la 3, bien como mencionaba, bueno, lo mencionó Marisol, también un poquito Marcela, Dios responde contundentemente, le da señales que tiene que hacer, le da como esta evidencia, listo, acá está la evidencia, para que no nieguen ni digan otra cosa. Y luego cuando saltamos a la cuarta objeción, que es la que leías tú, ahí está, en el 13, no, en el 12, disculpen, en el 4, no, 4:10, perdón. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Y voy a tomar la respuesta que decía Marcela, la respuesta que Jehová le da. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Hay un tema ahí de capacidad que es bien interesante. Como les decía, para muchos esto hace referencia a una discapacidad física, algunos dicen tartamudez, pero el tema es que apela a una incapacidad ya concreta de hacerlo. Como un ejemplo muy concreto. Señor quiere que le hable a las naciones, pero soy mudo, literalmente. Soy mudo. Pero sin embargo, y acá que es interesante el énfasis que le da Marcela, porque al final de cuentas dice, oye, él está reconociendo en su respuesta que él es el Dios de esas personas que tal vez tienen una capacidad distinta a nuestra. También es su Dios. Y él va a poner palabras en la boca de las personas si hace falta. Entonces es algo que es súper interesante. Yo creo que hay que tomar en consideración, y qué bueno que plantees también esa reflexión de esa mirada. ¿Ya? Súper. Respecto a la cuarta objeción, ¿algo más que le gustaría comentar, agregar, especialmente los que le han hablado, Sergio, Hermano Macarena, Patricio, Melissa, Marisol? ¿es válido? O sea, es una pregunta. ¿Es válido que Moisés dudara tanto de sí mismo? Mira, esa parte déjame respondértela al final, porque cuando hablamos de la aplicación práctica, porque al final de cuentas, yo creo que esa pregunta es válida para la reflexión de cierre de esta parte. Porque una cosa No. es poner todos los peros, y para empezar a entenderlo, una cosa es poner muchos peros, y la otra es decir, oye, pero lo que Moisés está cuestionando, ¿me lo cuestionaría yo seguramente? Porque volvemos al ejemplo del comienzo, no le está pidiendo una cosa pequeña, lo está mandando a... Dios de la
a libertar un pueblo, literalmente, o sea, O sea, es que literalmente. en realidad, perdón, hermano Patricio, pero más que esto de la comisión, ¿cierto?, que le manda a Dios, es que en el fondo él está representando a Dios en esto. O sea, yo pienso que, no sé, pues si me manda mi jefe a hacer una actividad, en fin, es humano versus humano. Pero aquí estamos viendo al máximo ser divino, ¿cierto?, al Dios todopoderoso, que en el fondo a él yo tengo que representar. Entonces yo creo que frente a eso cualquiera nos sentimos menos. O sea, porque ahí nuestras capacidades pasan a un tercer y cuarto Sí, plano, no, sí. pienso. Sí, Entonces, por eso hacía la pregunta respecto a si era válido esto. mira, interesante la visión, ¿eh? Dejemos aparte para la reflexión de la aplicación práctica, porque yo creo que ahí le podemos sacar más jugo para que terminemos rápidamente con esto, pero guarda esa idea, guárdala, porque al final discutámosla cuando tengamos todo eso visto. Ya, vamos entonces al número 4, como decía, respecto al tema este de esta objeción física. ¿Alguien más quiere Profesor, comentar o agregar algo? Yo quiero. Ya, profesor, Macarena y Natalia. Pues Rocío, Profesora, Macarena, Rocío. yo creo que una tarea bien hecha requiere preguntarlo todo. Porque si usted se fija, Moisés tomó hartas cosas que preguntó. Tenía miedo al emperador, tenía que el pueblo no le iba a creer. Se fija que como que fue bien minucioso en amplió mucho su espectro en cuanto a las dudas que él tenía. Y yo he visto en mi vida que entre uno más pregunta, la tarea a veces queda mejor ejecutada que el quedarse con las dudas. Ya. Entonces, porque Moisés no volvió atrás después de esto, o sea, él, después de las 5, él aceptó, se fue inmediatamente, ejecutó y nunca más se volvió a ver el que él estuviera así como dudando. Entonces yo creo que las tareas bien hechas también requieren también más información y entre más él preguntara, yo creo que más convencido iba a estar de que porque tenía muchas dudas, pues entonces yo creo que fueron asertivas sus preguntas y por eso que también le fue tan bien, porque él finalmente terminó de preguntar e inmediatamente partió y aceptó la misión. Entonces yo creo que estuvo bien. Ya, perfecto. Mira, acá hay otro punto de vista, ojo, que no es menor. Acá Macarena nos plantea, y si no son más bien los temas que uno siempre consulta, es como tener todo chequeado, listo, más bien como una, podemos decir, una checklist previa. Sí, y es interesante, ¿eh? Yo creo que el único punto donde yo podría cuestionar esa idea, no cuestionarla, pero donde tendríamos que dar una vuelta de tuerca al análisis, es la respuesta final. Porque ya hablamos de un Dios respondiendo molesto. Entonces, claro, tal vez uno podría decir, es cierto, al principio hubo una validez en la consulta, hubo una validez en hacer el chequeo, ya me falta esto, señor, ¿qué debo decir acá? ¿Qué debo hacer acá? Pero cuando al final el Señor reacciona ante que Moisés le dice, manda a otro. Porque ahí es más que un checklist, es como ya, aborto. Entonces, es interesante. No sé, si me pongo a imaginar un poco, tal vez tenga que ver con que Moisés en un comienzo comenzó tal vez pues, chequeando, ya esto, pero cuando visualizó lo que se le estaba viniendo, al final como que la tiró. Podría ser, pero con la última intervención que hace Dios, ahí me da a entender de que él en algún punto, más que estar chequeando información, Moisés estaba como ¿cómo se puede decir? Tanteando el terreno, pero no de la forma buena. Y ahí podemos debatirlo, pero es interesante porque lo que dices tú es algo bien humano también, es poner el checklist de todo lo que me hace falta chequear, que también es algo que normalmente hacemos. Ya, ahora sí, Rocío. Sí, profesor. Mire, a pesar de que Moisés vio esos 3 milagros, ya sea uno con la culebra, el otro cuando le manda a Dios a poner la mano en el pecho y bueno, le saca una mano con lepra, ¿no? Y lo propio cuando le manda a sacar agua del río y lo echa a la tierra y se vuelve en sangre, a pesar de que Dios le muestra esos 3 milagros a Moisés, él se rehusó a creer, se rehusó a hacer la voluntad de Dios. Y lo que yo quiero añadir a esto, digamos, en la actualidad, cómo nosotros nos negamos muchas veces a hacer la voluntad de Dios. Dios nos manda a predicar su palabra, a servir en la iglesia,
ya aprender de su palabra. Pero muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Vemos nuestras limitaciones, olvidándonos de que Dios tiene el control absoluto. Si Dios me está mandando a hacer algo, es porque Él me va a respaldar, es porque Él conoce, porque Él me va a dar los medios para poder yo conseguir el hacer la voluntad de Dios. Ya, eso es lo que quería acotar. Ya, interesante, perfecto. No, súper bien. Ya. Y aprovechando un poco lo que el hermano nos dice para que ya avancemos a la última y demos un poco de reflexión. La última objeción, más que objeción, es derechamente un llamado a que alguien más lo haga. Es mándame a otro. Entonces tenemos un último elemento que tiene que ver con ese temor de Moisés, que tiene que ver probablemente con esa duda. Falta de fe, podríamos decir hasta cierto punto, tal vez. Una desconfianza de la soberanía de Dios, desconfianza del poder. Ahí también podemos ir jugando con esa idea. Ahora bien, entendiendo un poco esa última objeción, y aquí me quiero meter a la parte de reflexión y quiero llegar a lo que preguntaba Marisol hace un rato. Y les planteo la misma pregunta. ¿Es válido? Corrige si la pregunta es igual, porque puedo estar cambiando la pregunta. ¿Es válido que una persona tenga esas objeciones, esos temores? Porque si usted me pregunta a mí, y ahí aprieto de responder, para mí tener el temor es válido. Sí, O sea, porque somos humanos. claro, el temor es una reacción súper Es algo normal. súper normal. Cuando a ti te exponen ante una tarea difícil, uno tiene un primer impulso como de escapar un poquito, ¿ya? Y es bien interesante. Ojo, y aquí quiero hacer una diferencia, y aprovecho por poner un concepto que no está incluido en los pagos, ni nada, no tiene que ver con esto, pero me parece interesante por el tema. Ojo, y aquí no estamos hablando del temor reverente que uno tiene de Dios, ¿ya? Porque de hecho es muy interesante porque la Biblia utiliza dos expresiones distintas. El temor reverente que le llama en el Nuevo Testamento el eulabeia. Esta idea de que yo temo ante la soberanía, ante el poder de Dios. Básicamente el temor reverente que se le llama, el eulabeia. Mientras que el otro temor, el que entendemos como miedo, la Biblia lo llama el phobos, que literalmente significa escapar, huir, arrancar. ¿Y por qué hago ese comparativo? Porque una cosa uno podría decir, como lo que comentaban en la objeción 1, Señor, reconozco que no soy nada, o sea, ¿quién soy yo para hacer esta pega? Uno podría decir, ya, es un temor reverente, podríamos jugar con eso, porque está reconociendo que no es nadie. Pero ya en el último, en la quinta, cuando hablamos Señor manda a otro, esto ya es más que reverencia, es derechamente patitas para que las quiero correr. Entonces, la Biblia hace la diferencia de estos dos temores, del euladeia, el temor reverente, y el phobos, el escapemos, corramos de acá. Pero ese correr, volviendo al punto, y no justificar, pero es decir que es humano, que es entendible. Algunos por su carácter puede ser que les sea más fácil, otros más complejo. Voy a irme no sé, algunos de ustedes se acordarán, los que son otra vez más tímidos o más tímidas, cuando su pastora, su pastor le pidió por primera vez hacer un devocional o hacer una prédica. Algunos tienen que haberse, pero dado miedito, ¿para qué estamos con cosas? Y también humanamente. A pesar de que en apariencia, comillas, en apariencia parece algo pequeño, pero al final de cuentas es algo que es importante cuando uno hace las cosas para el Señor, obviamente. Y elementos como ese que pasan normalmente. Los que son padres, las que son madres, no me malentienda, doy fe y quiero creer de que adoran y aman a sus hijos. Pero quién sabe si en algún momento cuando les dicen, usted va a ser mamá, usted va a ser papá, no pasó una pizca de terror. ¿De qué es esto? ¿Cómo voy a cuidar a un ser humano? Con suerte me cuido yo, ¿cómo voy a cuidar a otro? Y es parte de ese temor normal que puede pasar. Ahora bien, entendiendo eso, para mí el miedo es válido, el temor es válido, humanamente.
Pero en la medida de que uno entiende los propósitos, de que uno entiende al final de cuentas el para qué Dios quiere hacer algo, creo que la idea del temor tiene que irse resolviendo. Obviamente van a haber momentos más críticos, van a haber momentos en los que uno tiene que, tienen que haber momentos en los que uno tiene que sobrepasar dificultades, pero el temor está. Ahora, sí son pasos de fe enfrentarlos. Y creo yo que es parte de nuestra formación como creyentes. Que cuando nos enfrentamos ante estas adversidades, cuando Dios nos pone en un propósito, es dar pasos de fe, para enfrentarlo. Y Moisés lo que hace es dar pasos de fe, después da zancadas de fe después. Porque tiene que ir poniendo a prueba todo lo que Dios le dijo en esta parte. Porque al final de cuentas, hermanos, la valentía no es no tener miedo, la valentía tiene que ver con hacer las cosas a pesar del miedo. O sea, tiene que haber habido en algún punto esta expresión como de humanidad, pero prevaleció la fe. Prevaleció el creer en el propósito que Dios le había dado y mantenerse en esa línea. Oye, yo la otra vez se los comenté y lo repito, adoro la película El Príncipe de Egipto, porque hay momentos que son muy clave cuando Moisés tiene que hacer dentro de estas interacciones con Faraón o con las señales que él hace, donde él de verdad se muestra como el segundo de miedo. Y me marca mucho, porque eso tú lo ves durante la película. Y ya cuando está en el clímax de la película animada, que es hermosa, véanla, al final de la película, cuando abre el Mar Rojo, no hay miedo. Porque ya tuviste en todo el proceso a este hombre que luchó con sus temores, que luchó con sus dudas, que Dios lo fue respondiendo y fortaleciendo, y que al final, cuando tiene que hacer la proeza probablemente más grande, si lo vemos a nivel natural, y ser instrumento para que Dios la haga, obviamente, no se ve con miedo. Y es una sutileza para hablar del proceso que tiene que tener. Ya, eso, ahora sí, Marisol, y dejo el micrófono abierto para hablar del punto de vista de la aplicación práctica ahora. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirve entender esta discusión que tiene Moisés con Dios y los peros y todo? Ya, ahora sí. Lo que pasa es que en la pregunta esa que dejé como ahí en el aire, es más que nada porque yo lo he analizado de varias perspectivas y pienso, ¿cierto?, en la persona humana, en verse falto de capacidades, en lo que usted habla del temor, etcétera. Muchas cosas pueden invadirnos a nosotros como personas, ¿cierto?, en el aspecto natural. Pero yo preguntaba respecto de la duda en sí. Moisés dudaba de sí mismo, más integral, una duda más integral, ¿cierto? Que no solamente amerita así las capacidades, o sea, si puedo o no puedo, sino que es una duda más integral la que yo planteo, y a la vez que si esta misma duda que él tenía, que también puede ser válida, que era la pregunta que hacíamos recién, si esta duda también implicaba que él en cierta medida también podía dudar de este Dios que no conocía hasta ese entonces, que no conocía más que de oídas, como decía Jacob, porque lo conocía por herencia, ¿cierto?, por transmisión oral, pero nunca lo había palpado, lo había visto como ahora, porque esto es algo que aparece, o sea, que lo pilló de imprevisto. Entonces, no sé si me explico, la duda de sí mismo y al vez dudar de Dios, y después de esto viene Dios tajante y habla de la palabra el enojo de Dios. Entonces, claro, o sea, Dios le estaba dando un montón de respuestas y seguía, y si no se pone este paralelo, quizá hubiese seguido el diálogo entre, hasta que Moisés de frentón le dice, ¿y por qué no mandas a otro? Entonces, o sea, si Dios lo había elegido a él, entonces, ¿quién era él o quién soy yo para cuestionar, cierto? Eso. Entonces, por eso me refería, en ese contexto refería a la consulta respecto de la duda de él y asimismo duda de Dios. Y Ya, es la hago válido corta para dar. porque sabemos qué significa la duda, entonces por eso hacía esa consulta, hermano Patricio. Ya, la hago corta para dar la palabra, porque ya recién hablar todo eso. Respecto a dudas de él mismo, yo creo que sí, yo creo que tenía muchas dudas sobre él mismo. Yo creo que se refleja en los tipos de cosas que pregunta. Porque pregunta cosas que, no sé si la verdad es elemental, pero pregunta cosas bien básicas, bien transversales. Así que para mí duda de él había sí, segura. Respecto a lo de Dios, yo creo que si es que había duda de Dios, tendría que haber sido una duda respecto a las capacidades y al poder de Dios. Porque cuando hablábamos del llamamiento,
él logra identificar de quién era. O sea, no es que le empiece a hacer una chunta de cuál es el Dios con el que está hablando. O sea, me da a entender lo que lo reconoce. Pero creo yo, y es una opinión muy personal, de que si en algún punto Moisés duda, no es que dude de Dios, de que existe Dios, duda de su capacidad. Y ahí volvemos al contexto de Egipto. Moisés conocía lo que se estaba enfrentando. ¿Dios podrá vencer a Egipto? ¿Dios podrá vencer lo que significa Egipto? Yo creo que si es que hubiese una duda, sería por ahí. Es una opinión personal. Más bien entendiendo al enemigo que se enfrentaba. De hecho, lo veremos si alcanzamos en la clase de hoy día, un poco el significado que algunos teólogos dan a las plagas, que son más que señales, son derrotas a Egipto. Pero eso lo analizaremos en su momento. ¿Ya? Dejo el micrófono abierto para el tema de un poco la aplicación práctica. Y me gustaría, ojalá, escuchar a los que no han intervenido, Sergio, Trinidad, ¿quién me queda? ¿Quién es Martina? Mi hermana Mónica, me parece. Inés, Osvaldo, y Pastor Osvaldo, también me gustaría escucharlo. Así que ahí de a poquito, los que no han participado, Erlinda, Caterina, ahí, por favor. ¿Qué enseñanzas podremos obtener? ¿Qué tipo de reflexión podemos sacar de este relato? Sergio. ¿Ahí me escucho? Sí. Bueno, buenas noches a todos. Primero, yo veo la humanidad de Moisés en todos los cuestionamientos que él hace. Lo veo de la parte humana, lo veo muy, muy humano, lo veo muy... Primero tenemos que entender que él en una visita que hace a su pueblo hebreo, cuando era de la familia de Faraón, ve cómo maltratan a su pueblo y él en su ira mata a uno de estos soldados. Él huye, arranca, ya tiene un temor dentro de su vida, por temor a que le va una represalia del faraón o a su vida. Después vemos que Dios se le aparece en una forma súper extraordinaria a través de la zarza, y él solamente había escuchado de Dios a través de los relatos, de la historia del pueblo de Israel, pero nunca había presenciado o sentido al Dios Todopoderoso que él después se manifiesta o se le manifestó en la zarza. Entonces él no conocía realmente lo que era el poder de Dios manifestado, él solamente había escuchado, como decía la hermana Marisol. Y empieza su cuestionamiento como humano. Yo creo que como humanos todos somos, si nos manda Dios, descendiera, si nos habla, empezaríamos a cuestionar, porque creo que Moisés, teniendo todas las capacidades que él tenía, todo el conocimiento, los estudios que él tenía, cuestionó todo. Pero veo que también Dios trata con él, empieza a tratar de una vida, en su vida, de una manera especial. Empieza ya a hablar más contundentemente, como lo decía el profesor, ya está en la quinta, ya le dijo basta, ya hay que hacerla sí o sí. Y eso es lo que me impresiona, que Dios, siendo Dios, le permite los cuestionamientos, le permite que lo cuestione. Y eso es increíble a través de lo que nosotros leemos. Vemos que Dios, el Todopoderoso, permite que un humano lo cuestione. Que el creador de todo el ser, un humano, un simple humano, lo cuestione. Y vemos que Dios tiene un cierto cuidado con él y lo aguanta hasta que ya dice, ya, hay que hacerlo sí o sí. Encuentro que Moisés fue un hombre bien paciente, bien miedoso, bien cuidadoso, en el sentido de que empezó a cuestionar todo, preguntó todo y quiso asegurarse. Yo creo que más que nada quiso estar seguro de dónde lo que iba a hacer, porque mover a un pueblo tan grande a través del desierto y sacarlo de Egipto, del reino que él huyó, es complicado. Entonces yo creo que humanamente actuó como creo que cualquiera de nosotros hubiese actuado. No creo que nosotros ahora
no podemos decir que conocemos la historia, podríamos aceptar ya el desafío de Dios, pero no conociendo al Dios, no habiendo escuchado la voz de Dios, estaríamos igual que Moisés. Yo creo que eso sería obligado a la actualidad. Bueno, Patricio. Ya, perfecto. Ahí mi hermano Sergio también apela mucho a esta idea de la humanidad que tenía Moisés también y de una reacción, llamémosle, esperable y también entendiendo cómo él se hubiera comportado. Ya, súper. ¿Alguien más que quiera compartir respecto a la parte de la aplicación práctica? Inés. Sí, Ya. bueno, he estado en toda la clase un poco inquieta en algo, porque claro, como decía el hermano, él no conocía, yo creo, tanto de Dios como podía haber conocido a Aarón. Es decir, entonces yo creo que cuando él un poco se niega a ir, él un poco también piensa, oye, a lo mejor Aarón está más preparado que yo, porque él se crió en eso, él lo vivió desde siempre. Y él, yo creo que como sea, tenía más conocimiento del Dios de vuestro padre, de su abuelo y de todos los demás, ¿no es cierto? Más que él, porque él vivió otra historia al vivir en Egipto, ¿no es cierto? Con los faraones y todo lo demás. Eso era una inquietud que tenía y quería decirla para que usted me la aclare un poquito, decir si yo estoy muy equivocado o no. Y lo otro, en cuanto a lo práctico, yo creo que cuando Dios elige a alguien, el propósito se tiene que cumplir. Porque imagínense que en ese tiempo, cuando él nació, él lo tuvieron que poner en una canasta, qué sé yo, lo escondieron, su madre y todo. Entonces, pero el propósito se tenía que cumplir, porque ¿cuántos niños deben haber muerto? Porque no todos tuvieron la suerte No, de él miles. de ponerlo en una canasta, ¿no es cierto? ¿Mm? Sí. Entonces yo digo, el propósito se tenía que cumplir. Entonces por eso Moisés llegó hasta el final y Dios lo respaldó, por supuesto. Entonces cuando Dios nos manda, como decían las hermanas, Él nos va a respaldar. Cuesta, es decir, yo creo que cuesta dar el paso de fe. Muchas veces tenemos temor porque no nos queremos equivocar si estamos ante Dios. Entonces, eso me parece a mí. Igual yo creo que más que él negarse, yo creo que él fue humilde. Humilde porque tenía humildad en su corazón, porque él decía, oye, si hay otra gente que estuvo, eso es lo que yo veo, estuvo ahí, siempre estuvo orando, a lo mejor conociendo a ese Dios antiguo, de Abraham, de Isaac, de Jacob, y voy a ir yo, que yo ni siquiera me crié. Entonces yo creo que por eso él temía que lo rechazara el pueblo, decir, oye, pero si este se crió con los faraones y ahora viene aquí a ser él el representante de Dios. No sé, eso veo. Ya. Bueno, a pesar de que el pasaje no nos aclara que Moisés estuviese pensando específicamente en Aarón cuando da esa objeción, pero no sería descabellado pensarlo, o sea, pensar en la idea de que él ya tenía conciencia de que había gente más preparada, gente que había convivido con la comunidad hebrea, o sea, personas que probablemente los hebreos escucharían un poquito más que a Moisés con todo lo que relatamos. Sí, podría ser un pensamiento súper humano y súper esperable. Aunque no, aunque no se nos Le aclara. leo una parte de lo que yo tengo en la NTV, dice, pero Moisés suplicó de nuevo, te lo ruego, Señor, envía Suplicó, cualquier otro, suplicó, dice, no dijo, no, me niego. Y dice, y entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, de acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón, el levita? Así como que ahí hay una pregunta. Sé que él habla muy bien y ahí, bueno, sigue todo el resto. Sí. Por eso yo pensaba en eso, es decir, que a lo mejor, como Dios todo lo sabe, omnipotente, omnisciente, todo, entonces él debe haber sentido que él a lo mejor sentía eso en su corazón, no lo sé, es decir, a lo mejor es muy humano. No lo encuentro descabellado. Digo, no tenemos información, sería inferir, pero no sería una inferencia descabellada. Ahora, hoy me gusta mucho cómo usa la expresión súplica. No había leído ese pasaje en ese NTV, ¿verdad? No lo había leído en NTV. Es interesante la expresión que utiliza. Mira, perfecto. Ahora, y ya para finalizar, para que podamos pasar a lo que nos corresponde, fue un poquito largo, pero está bien, me gustó que le sacamos jugo. Para nosotros como creyentes, ya vamos a un poquito despegarnos del relato bíblico. A nosotros como creyentes, ¿esto de qué nos puede servir, ya sea como enseñanza personal, enseñanza para otro, tal vez
en una consejería, tal vez enseñanza para otro en un discipulado, para la familia también, porque si uno se va a lo más elemental de las objeciones o de los pero, las respuestas o las preguntas que pone Moisés, son cosas bien, como todos muchos han dicho, bien humanas. ¿Quién soy yo para enfrentarme a ese problema? Yo creo que más de alguno o alguna persona, hermano en la fe, puede haber pensado algo parecido. ¿Quién eres tú? Porque a pesar de que muchos llevemos tal vez tiempo en la iglesia, hay un momento en que no sabemos cómo hablar de Dios, cómo explicarlo, cómo hablar de su persona, tal vez por falta de conocimiento, que estamos muy neófitos en la fe. No sé, voy a poner un ejemplo que a veces ocurría cuando uno a veces evangelizaba en la calle e iba y a veces niños muy nuevos se motivaban. Hay veces que los chicos más nuevos no tenían conocimiento bíblico. Y después te comentaban, pucha Patricio, quedé como en blanco. Y no supe cómo abordar esta interrogante que una persona me dijo. O sea, también nos puede pasar de decir, ¿y quién eres tú? ¿Cómo te hablo? ¿Cómo te meto en esta conversación? O sea, es posible. El tema de las señales. También un cuestionamiento que uno podría tener. Ni hablemos del tema de la tartamudez o el problema físico, porque cuando nosotros, si fuera por alguna de esas cosas, diríamos, no, señor, soy feo. ¿Qué me escucha? Soy feo, este mundo es de la gente linda. Entonces, hay un montón de cosas. Y por último, esa objeción humana. Señor, ¿sabes qué? Que alguien más vaya. Entonces, me gustaría que esta última ronda de comentarios lo centrásemos en eso. Ojalá 2 personas para que podamos compartir. Ya, Mónica, que no la he escuchado, y Sí. después veo a Luz, que no tiene la mano levantada. Ya, Mónica Luz. Hermanos, buenas noches. Veo yo en esto de que siempre Dios nos está preparando, que nada es por casualidad, que en los caminos del Señor, voy a hablar desde mi punto de vista personal, yo llevo como 7 años en este camino y previo a esto viví otras cosas y todas esas otras cosas que viví, que tuve que asumir cargos en distintas organizaciones, hoy día lo veo como una preparación para lo que estoy haciendo hoy día en la iglesia, lo que me ha tocado hacer con los niños. Entonces, hoy día mirando hacia atrás, veo que Dios siempre estuvo preparándome y eso es lo que también veo en el aspecto bíblico de la parte de Moisés. O sea, creo yo que Moisés, si bien es cierto, tenía un temor, pero era un temor reverente hacia la grandeza del Dios, pero también a su vez, yo creo que en un minuto de reflexión dijo, sí lo puedo hacer, porque él conocía muy bien la gente de Egipto, conocía sus fortalezas, sus debilidades. Y yo creo que más bien tenía temor con respecto al pueblo de Dios, porque como no había sido criado dentro del pueblo de Dios, tal vez ahí es donde desconocía más cuáles eran las fortalezas y debilidades que había. Así que yo creo eso, que en presente Dios siempre nos está preparando y nada es más de las tareas que Dios nos da. Ya, perfecto. Entonces la hermana Mónica se enfoca en lo que es preparación y formación para un creyente con una aplicación práctica también. Interesante. Y Luz. Sí, hay otra, creo, aplicación a nuestra vida que podría ser de gran utilidad. Nosotros ya conocemos quién es Dios y conocemos lo grande y lo poderoso que Él es y ni nos imaginamos lo que puede llegar a ser. Entonces, en el caso que Dios nos pidiera hacer alguna cosa, claro, al principio seguramente vamos a actuar igual que Moisés, con reverencia, con humildad. Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? A lo mejor hay otra persona mejor que yo, pero si el Señor nos ha escogido de entre muchos para hacer un trabajo, para hacer alguna cosa, tengamos por seguro que respaldar y va a suplir todo lo que necesitemos. Nos va a capacitar, nos va a enseñar cosas que no conocemos, va a poner las palabras en nuestra boca
y sobre todas las cosas nos espera una bendición que nosotros no podemos visualizar en el momento, porque Moisés no es conocido por la vara, a diferencia de su hermano Aarón, la vara de Aarón. Entonces, quizá, o sea, el Señor sabía las limitaciones de Moisés, pero al que estaba llamando no era Aarón, estaba llamando a Moisés. Y debido a que Moisés replicó tantas veces, pienso yo que bendición se le debe haber quitado. Entonces, creo que muchas veces nosotros nos restamos bendición por poner objeciones a los planes de Dios. Eso. Interesante esa idea respecto al tema de... Mira, y esa frase yo creo que es buena para reflexionar. Que muchas veces perdemos, no sé si de verdad es perder bendiciones, pero muchas veces como que coartamos lo que Dios puede llegar a hacer por los peros que ponemos. Así que es interesante esa idea. Y tengo algo que Catherine comparte por el chat y dice, corto, yo veo la codependencia de Dios, de vencer nuestro pánico paralizante, entendiendo que no es con nuestras fuerzas, sino con las de Dios. Y ahí justamente con esa idea de la fuerza de Dios me engancho con lo que decía al final Luz, o sea, no dentro de su explicación, que fíjese que no solamente Moisés, o sea, Dios prepara a Moisés, sino que Dios le da todas las herramientas literalmente. Tú dirás esto, harás esto, ta, ta, ta. O sea, no te deja abandonado, te prepara, te forma, te da las herramientas para enfrentar. O sea, no es como que te tire nomás de cabeza, sino de que hay todo un elemento de preparación y formación. Ya, excelente hermanos, súper bien, me quedo conforme, tranquilo. Era interesante hacer un poco una explicación sobre esa actividad, que fue bien interesante. Y como les dije la vez pasada, el semestre pasado, ya que fue más experimental, fue más bien clase expositiva. Los hermanos del semestre pasado se acordarán. Pero he querido un poquito este semestre ir implementando más tipo de intervenciones de este tipo, porque la idea también es que ustedes vayan hablando, trabajando, desarrollando ideas como lo que están haciendo ahora, que al final de cuentas es compartir opiniones, es compartir no solamente experiencia, testimonio, pero también tiene que ver con un poco desarrollar la materia y llevarla a un discurso, a un texto. Y me alegro mucho escuchar a personas que a veces no escuchaba tanto el semestre pasado y ahora están atreviéndose a un poquito más y eso me alegra mucho. Ya, hago solamente la introducción a esto para que podamos ir al break, para que hagamos una pausa al tiro y después nos vamos de lleno con lo que nos corresponde hoy día. Bueno, la actividad es el final de la clase número 8, ya que es la que vimos la semana pasada, así que no hay más que agregar de ahí. Comenzamos hoy con la clase 9. Ya voy a dejar solamente plantado la introducción y luego aplicamos break. Dentro de esta clase 9 estamos siguiendo nuestro esquema de trabajo que está basado en el libro de Pablo Hoff y nos sentaremos en esta clase en particular con el punto B y C, que tiene que ver con directamente el conflicto con el faraón y con la salida de Egipto. Esos van a ser nuestros dos focos de hoy día. Ya la semana pasada trabajamos con la idea del caudillo Moisés y lo finalizamos en la actividad de recién, un poco hablando de cómo fue la construcción del llamado que él tuvo. Y un llamado muy interesante, nuevamente, si analizamos cómo fue que Dios le habla, todo el contexto que había detrás, las objeciones que él pone, y al final de cuentas cómo Dios lo respalda. Y quiero quedarme con esa idea, que sin importar la dificultad a la cual se enfrenta, Dios va a su lado. Y tomando un poco las palabras que dijo al final Mónica, que dijo al final Luz, y que también agregó Catherine por el chat, al final de cuentas, hermanos amados, es dependencia de Dios. Porque no importa cuántas capacidades tengamos, no importa cuánto conozcamos, sepamos de un tema, que tan hábiles lleguemos a ser, al final de cuentas, si no dependemos de Dios, quedamos cojos. Y yo creo que Dios le dejó más que claro a Moisés que eso no iba a pasar, porque no iba a terminar cojo. Hay una mente Marcela por interno. Ya, entonces, esta es lo que vamos a ver hoy día, para que entremos de lleno. Vamos a irnos al break al tiro. Voy a dejar esto ahí puestito, o sea, no puestito, pero que vamos a empezar desde acá. Uy, perdón, ¿qué pasó? Ahí está. Entonces, eso. Son 21:18, 21:28 comenzamos, seamos puntuales.
¿Cómo, perdón? ¿Pausa la grabación? Sí, la voy a pausar. Voy a hacer lo mismo que hice ayer. Voy a subir 2 grabaciones distintas. Una de la actividad y una de la clase como tal, para no mezclarlas. Así que eso, mi estimadísima gente. 9:28 comenzamos. Ya saben, vayan a tomar un tecito, un cafecito y volvemos.